A propósito de los últimos acontecimientos en la vida económica del país a los que nadie parece darle importancia, porque como estamos dedicados al golpe de Estado y a las conversaciones con las FARC y a la decisión de la Corte Constitucional, la economía se nos desliza. Y resulta que según el mismo Banco de la República no vamos a crecer siquiera al 2% en este año. Y las perspectivas para el año entrante son sombrías. ¿Qué es lo que va a suceder en Colombia? Tenemos un comentarista de muchas campanillas al que quisiéramos recibir muchas veces en la hora de la verdad. El exministro de Agricultura y ex colaborador del doctor Roberto Junguito en los comienzos de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en materia económica, Andrés Felipe Arias. Doctor Andrés Felipe Arias, muy buenos días. Ministro, muy buenos días a ti y a todos los oyentes y a la mesa, por supuesto. Bueno, doctor Arias, no vamos a crecer un 2% en este año, que es un dato prácticamente inédito. Tuvimos una baja de crecimiento muy fuerte cuando vino la crisis económica en Europa y en los Estados Unidos por allá en el año 2008, pero desde entonces y antes de entonces, desde el gobierno del presidente Uribe, estábamos acostumbrados a crecer entre el 5 y el 6%. ¿Cómo ve usted este desarrollo final de los acontecimientos en este año y las perspectivas para el año entrante y lo que eso significa para el país? Doctor Fernando, yo incluso soy un poco más pesimista. Yo pienso que el 2% se puede dar yéndonos muy bien y dependiendo de cómo salgan los datos de cierre de noviembre, que no han terminado de salir todos, y los datos de diciembre. Pero cuando uno desagrega la economía colombiana por sectores, hay unas señales muy preocupantes. Usted sabe que uno de los sectores que más jalona del crecimiento es la construcción. Estaba yo mirando el último dato disponible de producción y despachos de cemento gris, y el dato de año corrido, es decir, de enero hasta octubre, que es el último dato disponible en el DANI, muestra que la producción de cemento gris ha caído 4%, caído, no crecido, caído. Y los despachos han caído 5.2%. Eso, digamos, ya empieza a indicar que por lo menos por el lado de la construcción, el desempeño va a estar bastante bajito. Cuando uno mira otros sectores, un sector que ha sido muy importante en los últimos años es el de los hidrocarburos. Estaba mirando el último dato disponible, que es la producción de petróleo, que está el dato ya de octubre. Hay una caída año corrido en la producción diaria de barriles de petróleo, caída, no crecimiento, caída de más de 11%. Entonces ya por el lado de la construcción y de los hidrocarburos, pues vemos un desempeño bastante flojo. Eso pues va a golpear sin duda el crecimiento macro. Usted mira otro sector, miremos por ejemplo el sector agropecuario. Estaba yo mirando el dato de café, el último dato disponible, y digamos, en el último mes hubo una buena cosecha y los cafeteros están pasando por un momento, digamos, positivo debido a que tienen una buena cosecha, digamos, en el segundo semestre del año, tienen buena tasa de cambio, tienen buen precio internacional. Pero cuando usted suma la producción del año, la producción completa, con corte a noviembre, ya tenemos ese dato, usted ve que la producción solo ha aumentado 1.5%. El café pesa muchísimo dentro del sector agropecuario, en las cuentas del DANE, y a su vez también pesa bastante en el producto total. El sector comercio, pues también lo veo con un comportamiento bastante magro. El último dato disponible, desafortunadamente, solo está hasta septiembre, hasta el tercer trimestre. No ha salido octubre, el dato que saca el DANE, debe estar que sale por estos días, pero a octubre las ventas del comercio al por menor solo mostraban un crecimiento del 0.3%. Eso es muy bajito. Entonces, bueno, cuando uno mira esos sectores, lo desagrega,
por lo menos yo personalmente pensaría que si llegamos al 2% nos debemos dar por bien servidos, y yo no soy tan optimista con esa cifra. Bueno, es que ya hay directores del Banco de la República que han estado de acuerdo con nosotros en que el crecimiento va a estar por debajo del 2%. Y con esta dinámica y con las perspectivas que uno le puede ver a Colombia, y a Colombia inserta en un contexto internacional que va a ser para ella muy complicado, con la caída de las exportaciones, con la falta de competitividad que el país tiene, ¿cuáles serían las proyecciones que la economía colombiana tuviera en su crecimiento para el año entrante, doctor Andrés Felipe Arias? El año entrante, digamos, va a depender de algo muy importante, y es el comportamiento macro de la economía y cómo nos van a percibir en el resto del mundo como economía. Eso va a depender a su vez de varias cosas. Por un lado, del frente fiscal. Hemos tenido un deterioro fiscal muy, muy grande desde el año 2015 básicamente, pero este año se profundizó. Yo estaba mirando el marco fiscal de mediano plazo, el último que publicó el Ministerio de Hacienda, y vemos un incremento en el hueco fiscal del Gobierno Nacional Central, que es sobre el cual tiene control la política fiscal del Ejecutivo. Y es un incremento en el hueco de casi 10 billones de pesos. Entonces, si la reforma tributaria nos va a dar supuestamente entre 6 y 7, tal como está hoy, y el incremento en el hueco es de 10, ahí tenemos un faltante grande. Los mercados financieros internacionales no van a ver eso con buenos ojos. Entonces, eso puede empezar a golpear la confianza del resto del mundo, de los mercados mundiales financieros en la economía, y pienso que ya estamos viendo eso. Cuando uno mira el movimiento del día a día de la tasa de cambio, pues dirá, no, mire que se está fortaleciendo el peso. Eso es cierto en la coyuntura de corto plazo, porque hay unos movimientos en el precio del petróleo, hay unos movimientos en los capitales de corto plazo, pero la tendencia, el mediano y el largo plazo, no muestran eso, por lo que le digo, por el lado fiscal. Y a mí en lo personal, como economista, hay algo que me preocupa muchísimo y tiene que ver con los derechos de propiedad y la estabilidad jurídica que van a percibir ciertos sectores muy importantes para la economía, como el sector de hidrocarburos, como el sector minero, como el sector agropecuario o agroindustrial, y las perspectivas por lo que hemos visto en los últimos años y lo que puede darse hacia adelante, dependiendo de lo que se vaya desarrollando de estos acuerdos con las FARC y cómo se vayan reglamentando, puede poner en riesgo la estabilidad jurídica, los derechos de propiedad de muchos sectores, y eso va a agudizar la pérdida de confianza en la economía si no se hace algo al respecto, y eso pues va a generar más salidas de capitales. Ahorita estaba mirando el dato más reciente de inversión extranjera directa, pero no de la balanza de pagos, sino de la balanza cambiaria, que es la que me mide la caja, no es la causación, no básicamente la caja, la que va entrando y saliendo mes a mes y que reporta el Banco de la República. Al cierre de noviembre teníamos una caída de esos flujos de 32.28%. Es una caída de casi una tercera parte en relación a lo que se tuvo el año pasado, que ya de por sí mostraba una caída de 25-26%. Es decir, en 2 años hemos visto una caída en los flujos de inversión extranjera directa de más de 50%. Naturalmente eso se ha reflejado en la tasa de cambio y en ese debilitamiento del peso tanto anunciado que hemos visto, y que ha licuado el portafolio, digamos, el patrimonio de las empresas, de las personas, de los hogares, del mismo gobierno, y eso genera un efecto, digamos, muy, muy complicado, porque retroalimenta esa pérdida de confianza. Cuando usted ve que el precio de los activos de su economía se empieza a caer, se empieza a licuar, se empieza a reducir, no estoy hablando del analista sofisticado y una mesa de dinero, estoy hablando del hogar promedio, que mira cuánto tiene en su fondo de pensiones, cuánto tiene ahorrado, cuánto le vale su casa. Eso genera un choque de confianza adverso, negativo, que deteriora
la confianza de las personas para consumir, para invertir, para gastar, y finalmente eso es lo que mueve la economía. Entonces, si miramos todo esto, yo veo el panorama del entrante también muy preocupante, oscuro, pues por ponerlo de alguna manera, y con crecimiento incluso por debajo del 2% definitivamente. Por debajo del 2% definitivamente, eso tiene unos efectos sociales grandes, pero antes de que hablemos de ello, díganos lo siguiente. Usted habló del hueco fiscal, que es por lo menos de 10 billones de pesos, creemos que es bastante más que eso. Y de una reforma tributaria que lo corrige en parte, queda de todas maneras un hueco. Pero la pregunta es esta, el remedio que se toma, el remedio de una reforma tributaria no es eminentemente recesivo aquí y en todas partes, y ese efecto recesivo no va a gravitar también sobre la capacidad de crecimiento que tenga la economía. Sin duda alguna, ministro. Digamos, y esto que nos tomamos tantos años haciendo y estudiando y haciendo maestrías y doctorados para que nos cuenten algo que es elemental y que desde la Biblia lo sabemos, y es que en las vacas gordas se ahorra y en las vacas flacas se desacumula el ahorro que se obtuvo en las vacas gordas para no alterar el nivel de vida, eso tan elemental, y que es a lo que nos dedicamos los economistas años y años, y lo hacemos de una manera muy sofisticada con matemáticas. Es muy simple y es eso. Entonces, cuando, digamos, el orden de las cosas es ese, cuando usted tiene un periodo de abundancia, como se tuvo hasta el año 2014, se debió haber ahorrado bastante para que en este momento de contracción, sin reformas tributarias, sin golpear el bolsillo del consumidor, sin golpear el bolsillo del empresario, se pudiera mantener un nivel de gasto más o menos igual y no se afectaba digamos, el nivel de vida, la calidad de vida, ni los indicadores sociales que naturalmente se van a afectar con la reforma tributaria. De hecho, cuando se hizo la regla fiscal era para eso, para forzar al gobierno a ahorrar en los momentos de vacas gordas, desacumular en los de vacas flacas. Eso de vacas gordas y vacas flacas, los economistas lo denominamos con términos muy sofisticados, estabilizadores automáticos, pero no es nada más que eso, vacas gordas y vacas flacas, ahorrar y desacumular. Y eso no se hizo. Y como no se hizo, ahorita el gobierno y el Congreso están siendo llevados a que tienen que aprobar una reforma que es lo más recesivo que pueda darse o hacerse cuando uno está pasando por un periodo de disminución en el nivel de actividad económica. Eso es como si usted, como hogar o como persona, le hubieran bajado la mitad del sueldo y adicional a eso le empiezan a quitar otro pedazo para que su casa no entre en bancarrota. Usted recibe un golpe muy fuerte. Además de eso, yo personalmente, no todo el mundo compartió esta tesis, pero yo personalmente pienso que no solo va a ser recesivo, sino que yo pienso que no va a aumentar el recaudo. Yo pienso que la salida a esto no es aumentando los impuestos, sino reduciendo los impuestos. Yo personalmente pienso que si uno fuera un poco más ambicioso en reducir esa carga tributaria que enfrenta no solo el empresario grande de la multinacional, estoy hablando del pequeño y mediano empresario que tiene que hacer un esfuerzo muy duro cada día para sostener una nómina, para pagar los proveedores, para mantenerse al día, para cumplir con los pedidos. Yo pienso que si se redujeran los impuestos de una manera significativa, aumentaría la actividad económica y aumentaría el recaudo por esa vía. Cuando usted grava en exceso a las personas, pasan dos cosas. Las personas dejan de trabajar o de invertir o de crear empresa, o lo siguen haciendo y evaden el impuesto. Entonces, si usted reduce la carga a algo que sea más sensato, que no, digamos, que no ahogue a la persona, que no ahogue al empresario, el empresario va a poder no solo pagar, sino que probablemente se va a sentir, digamos, entusiasmado e incentivado a seguir produciendo, a contratar a otra persona, a ampliar un poquito su capacidad de producción, porque sabe que el fruto de su trabajo no se le va a ir a las arcas del Estado y sabe que eso lo va a poder capitalizar él. Entonces yo personalmente, y esto es lo otro que le quería decir sobre esto, pienso que la salida no es cobrar más impuestos, sino por el contrario, reducirlos
reducirlo significativamente, especialmente el aparato productivo de la economía, y así, pensaría yo, aumentaría el recaudo. Y se lo digo porque, digamos, ya lo hicimos. Nosotros cuando impulsamos algunas reformas tributarias durante el gobierno del presidente Uribe, desde la primera, cuando formamos el primer equipo económico, y algunas posteriores, nosotros, y yo creo en eso, y siento que funcionó bastante, generamos exenciones tributarias en ese momento a ciertos sectores estratégicos, y eso condujo a un crecimiento muy, muy importante de la economía. Y eso usted lo ve en las reducciones de la deuda pública. ¿Por qué? Porque creció la economía y a pesar de las exenciones aumentó el recaudo tributario. Y gracias a ese mayor recaudo tributario bajó la deuda del país. Ahorita estamos viendo todo lo contrario. Estamos cobrando unos impuestos mucho más onerosos, o sea, una carga tributaria mucho más fuerte, sobre todo el aparato productivo de la economía y sobre los consumidores, y eso, en lo personal pienso, va a generar más contracción económica, más desestímulo al trabajo, más desestímulo a la inversión y, al final del día, más hueco fiscal. Bueno, doctor Andrés Felipe Arias, y la pregunta que le anunciaba antes y que es obvia, el año pasado, en el 2015, crecimos un modestísimo 3%. Este año difícilmente no vamos a llegar al 2%. Las perspectivas para el año entrante son también desoladoras. Entonces mi pregunta es obvio, ¿esto qué incidencia tiene en el panorama social del país? Se está discutiendo ahora un salario mínimo y entonces ese salario mínimo estará por los lados de la inflación o un poquito más de la inflación, pero con un crecimiento del 1.7 o del 1.8 y con una mala perspectiva y con un crecimiento del año pasado que fue malo también. ¿Cuál es el panorama social de la República? En cuanto a tranquilidad, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a bienestar, en cuanto al desarrollo de ciertos sectores definitivos para la dinámica social de Colombia. El impacto es directo, pues naturalmente el comportamiento de la economía tiene una correlación fuertísima con los indicadores sociales, el bienestar de los hogares de cualquier país del mundo. Entonces, digamos, el panorama no es positivo ni está despejado, teniendo en cuenta que el panorama económico no luce muy, digamos, no se puede ver con optimismo. Por un lado, es muy probable que las tasas de desempleo aumenten. Adicionalmente, cuando eso sucede, generalmente la tasa de informalidad o de subempleo, como se llama, también se dispara. Por otro lado, el nivel de ahorro de patrimonio de los hogares se va a contraer. Al contraerse, los hogares van a reducir sus niveles de gasto, de consumo, y los empresarios sus niveles de inversión, lo cual puede acentuar aún más el golpe sobre el empleo, sobre el ingreso de las personas. Hay que mirar cuál va a ser el impacto de los 3 puntos adicionales de IVA sobre el hogar colombiano, especialmente sobre el hogar de clase media y clase baja. Yo estaba viendo un análisis que muestra que puede llegar a ser esos 3 puntos adicionales, puede llegar a pesarle a un hogar que se gana 1,5 millones de pesos, entre 13 y 15% de su ingreso mensual, y eso puede ser un golpe fuerte, digamos, para el nivel de vida y el bienestar de ese hogar que se gana 2, 3 salarios mínimos. Entonces, es probable que la reducción en los niveles de pobreza se modere bastante. A veces los gobiernos dicen, mire, es que bajamos la pobreza. Ese es el resultado natural cuando hay crecimiento económico, que es lo que se da todos los años. O sea, cuando crece la economía, la pobreza siempre tiene que ir bajando. Hay una reducción vegetativa de los niveles de pobreza. Lo que debe buscar la política económica es reducir la pobreza mucho más rápido. Por eso lo que yo pienso que va a pasar es que es muy probable que se module mucho, se modere bastante significativamente las reducciones en los niveles de pobreza, si es que no se da un estancamiento y ojalá no se dé un incremento en los niveles de pobreza, pero definitivamente va a haber una modulación significativa en las tasas a las cuales se ha venido reduciendo la pobreza
en el país, de tal manera que el impacto social va a ser grande, va a ser fuerte, y bueno, pues eso es como una fórmula matemática. Cuando la economía se desacelera y usted además cobra impuestos en la mitad de la desaceleración, va a acentuar o a exacerbar el efecto adverso social que ello desencadena. La situación es esa y el sector externo de la economía no se ve más favorable. En el sector externo tenemos unas exportaciones que están estancadas, están cayendo, y uno se pregunta por dónde puede haber un repunte de las exportaciones, dónde nos estamos haciendo más competitivos, dónde estamos importando tecnología, desarrollando proyectos, construyendo fábricas. Mire usted que a los que tenían sus zonas francas, que son elementos fundamentales para el desarrollo de ciertas operaciones de importación-exportación, les dan también un porrazo soberano en la reforma tributaria. Entonces uno se pregunta por dónde vamos a aumentar las exportaciones cuando las del petróleo definitivamente van a ser unas exportaciones mediocres. Aunque el petróleo logre estabilizarse por el lado de $55, estamos produciendo mucho menos, vamos a quedar en lo mismo con unas reservas que se agotan. ¿Cuál es el panorama de balanza comercial que usted ve para el próximo inmediato futuro? No, el panorama en el frente externo es igualmente preocupante. Vamos por partes, antes de ir a la balanza comercial. Ahorita le mencioné un dato que es bien importante, porque usted puede tener un déficit en la balanza comercial, pero si usted, lo que nosotros decimos por debajo de la línea, es decir, en la cuenta de capitales, tiene unos influjos importantes para financiar el déficit, pues digamos ahí puede balancear esa ecuación. Pero es que la balanza cambiaria del Banco de la República, el último dato, a 30 de noviembre, demuestra una caída en los influjos de recursos externos por inversión extranjera directa, caída de más de 32%. Eso es muy, muy preocupante. Usted puede compensar en parte con entradas de dineros de capitales de corto plazo, inversión de portafolio, pero nunca va a reemplazar lo que es la inversión extranjera directa. Estamos viendo ahí una caída muy pronunciada, adicional a la caída que ya se dio el año pasado. Entonces, en ese frente, digamos, hay una vulnerabilidad muy grande. Vamos a la balanza comercial, o lo que, digamos, llamamos por encima de la línea, más que todo el déficit en la cuenta corriente. El último dato me muestra una caída año corrido, no el año contra año. A mí no me gusta comparar octubre contra octubre, sino desde enero hasta octubre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, porque los meses, digamos, hay cierta irregularidad. Es mejor sumar todo el año corrido. Estamos viendo una caída de 19% en las exportaciones totales. Una caída de 19% en las exportaciones totales. Y si uno mira hacia adelante, bueno, a ver, ¿cuáles son los rubros que le pudieran dar a uno entrada de capital el año entrante, por exportaciones el año entrante? Entonces, bueno, si uno mira el rubro de hidrocarburos, pues va a haber una recuperación por el lado del precio, pero no es la recuperación a los niveles que se tuvieron en algún momento. Pero por el lado de las cantidades, es decir, del volumen de exportaciones, por ejemplo, de petróleo, la caída es muy grande. A octubre, la producción diaria de barriles de petróleo estuvo en 846,000 barriles diarios, muy, muy por debajo del millón, que es como ese punto de referencia que hemos siempre visto como esencial para la seguridad energética, pero también para mantener un flujo tonificado de divisas por la exportación de ese producto que es o era tan importante para Colombia. Entonces luego mira y dice, bueno, café, está bien, el segundo semestre no fue tan malo, pero como le digo, cuando usted mira la producción del año completo, ministro, del año completo en Colombia, el incremento solo es de 1.5%, porque ayer veníamos con caídas fuertes de 1.5%. ¿Y por qué? Porque ya se absorbió el efecto estadístico de esa renovación de cafetales, de esa política de renovación que se hizo desde el año 2008, que generó un incremento muy grande
4 o 5 años después. Digamos, sobre todo en el 2015 vimos incrementos muy fuertes en la producción cafetera, pero ya este año, ya ese efecto estadístico se fue absorbido por las cifras, ya el efecto base no permite ver crecimientos grandes y vemos solo un crecimiento año corrido de 1.5% en café. Pues por ese lado tampoco lo estamos viendo. Ahora vamos al lado industrial. Yo mencionaba algo muy importante ahora, donde se está agregando valor para mandar al resto del mundo. Hay una métrica que a mí me encanta mirar y es la importación de maquinaria y equipo. ¿Por qué? Porque esa es una importación que aumenta la capacidad productiva de la economía colombiana. Es decir, cuando una empresa, un sector industrial empieza a crecer, a expandirse, a incorporar nueva tecnología para agregar valor y ser más competitivo, pues empieza a importar maquinaria y tecnología del resto del mundo. Pues bien, el último dato disponible, que es a septiembre, demuestra una caída en las importaciones de maquinaria y equipo de 28.5%. Entonces, tampoco puede uno ver como una reconversión industrial, un esfuerzo del sector industrial por crecer o por convertirse pues en ese generador de divisas que compense la caída en los sectores tradicionales de petróleo, de hidrocarburos o de café. Hay gente que dice, no, pero la industria está creciendo, es cierto, la producción muestra crecimientos de 4, 5%, entre otros por ciertos efectos, por un lado porque había caído mucho, entonces ahí hay un efecto base otra vez, y por la incorporación de la refinería de Cartagena. Pero cuando usted mira los empleos que están siendo incorporados, empleos nuevos por la industria, el crecimiento es magro, es de menos de 1%. Entonces no estamos viendo tampoco en el sector industrial ese sector jalonador que prometía hacerlo desde principios de este año. Entonces, en el frente externo, pues lamento tener que decir siempre que el panorama no es negro, pero es que son las cifras, eso no me lo invento yo, es lo que son las cifras oficiales. El panorama también es bastante oscuro, bastante complicado, y por eso yo tengo la tesis que en el mediano plazo, no en el corto, en el mediano plazo el peso se va a debilitar muy por encima de lo que daría una tasa de cambio competitiva. Bueno, todas estas cuestiones las estamos analizando el día que el Banco de la República ha elegido nuevo gerente, una excelente persona que es el doctor Juan José Chavarría, que fue director programático de la campaña de Santos para el 2014 y que habrá que ver que habrá visto que sus programas no se han cumplido en absoluto. Pero esa es otra historia. ¿Qué hace el Banco de la República? Tiene una presión inflacionaria y no se atreve a rebajar las tasas de interés de miedo a activar ese proceso. Pero al mismo tiempo tiene una recesión a la vista. Entonces, ¿qué hace? Aumenta las tasas de interés o las mantiene altas para conservar la inflación o para impedir que la inflación se dispare, o trata de apoyar el crecimiento económico con unas tasas de interés más bajas. ¿Qué hacer cuando tiene esos dos elementos contrapuestos de dos factores tan preocupantes como son la inflación y la recesión? Yo, lo primero que quisiera decir es yo siempre he creído mucho en la capacidad técnica del Banco de la República. Es decir, creo que el mejor equipo y lo más preciado de la tecnocracia de nuestro país está allá metido en esas oficinas. Los conozco, sé cómo trabajan y me parece que son impecables. Esperemos que el nuevo gerente lo haga bien, pues habrá que darle un compás de espera, a ver cómo lo va haciendo, entre otras cosas porque personalmente aprecio muchísimo a J. Uribe, y creo que al margen pues de las coyunturas de cada momento, yo tuve debates con él y todo, pero académicos, pues creo que fue un gran gerente. Ahora bien, yo pienso, esto también es una posición personal, que el banco se demoró muchísimo en reaccionar ante el choque inflacionario. Yo pienso que el banco debió haber comenzado a subir las tasas de interés de una manera más moderada desde principios del año 2015, cuando el choque ya era evidente para todos. Era evidente y se veía en las cifras. Y no lo hizo. Esperó hasta los últimos 4 meses del año 2015 para subir mucho más, subir más rápido y estar en los niveles actuales. Si el banco hubiera incrementado de una manera más gradual y desde principios del año 2015 la tasa en estos momentos, pienso yo, tendría campo
para empezar a acomodar una política un poco más expansiva. ¿Cuál es el problema? Que el banco no puede hacer eso hasta que no vea cuál va a ser la política fiscal. La política fiscal sigue siendo cobre más impuestos, no para tapar huecos, sino para seguir gastando. El banco no va a poder, y es su mandato, no hacerlo, de acomodar esa política fiscal expansiva. Entonces pienso que van a tener que esperar a ver cómo va a ser el comportamiento de la política fiscal. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Cómo va a ser el hueco fiscal una vez salga? Me imagino que saldrá pues bastante diferente a cómo entra a las plenarias la reforma. ¿Cómo sale finalmente? ¿Cuál va a ser el balance fiscal proyectado? ¿Cómo empieza a darse el gasto del gobierno para ver si acomoda o no una política expansiva? Me parece que le va a quedar más difícil por no haber empezado la restricción desde mucho antes, en el año 2015. Bueno, pero lo hizo y ahora está frente al problema. Y está frente al problema, usted lo dice muy bien, que tiene un elemento, un constitutivo esencial, que es la política fiscal. Porque si se aprobara y si se echara a andar el acuerdo final con las FARC, eso supone unas erogaciones de un dinero que no existe. Y entonces eso tiene un impacto inflacionario muy grande que obliga al Banco de la República a reaccionar con tasas de interés que lo que hacen es estimular el proceso recesivo que está viviendo la República. Pues doctor Andrés Felipe, sí, diga. Una cosa final, eso que acaba de mencionar usted, o sea, lo que no puede hacer el banco, esperemos, o sea, yo confío que no lo hará, lo que no puede hacer es acomodar un nivel de gasto superior por los acuerdos o por los niveles de gasto que se vayan a dar con los acuerdos de una política fiscal expansiva. Eso sería como financiar ese gasto con emisiones monetarias, y eso es lo peor que le pudiera pasar a la economía colombiana, porque nos va a llevar a unas inflaciones desbordadas. Eso sí no lo puede hacer. Es decir, si el gobierno no encuentra la forma de volver a disciplinarse hacia el sendero fiscal de reducción de deuda, y además le monta esos niveles de gasto que puedan traer estos acuerdos, y espera o presiona al banco para que los financie con emisión, ahí sí, apague y vámonos. Confiemos en que eso no vaya a pasar. Confiamos en que eso no vaya a suceder. El banco ha sido siempre muy profesional y muy serio en esa materia, y sus debates con los gobiernos, con los sucesivos gobiernos, que suelen ser manguianchos por el lado del gasto, han sido debates muy conocidos y muy sonoros. El Banco de la República dice: yo tengo que hacer una política monetaria sana, pero si usted, gobierno, se dedica a gastar dinero que no existe, pues me pone en problemas muy serios para mantener esa política económica sana. Doctor Andrés Felipe Arias, qué placer escucharlo haciendo estos análisis sobre la economía colombiana, y nuestro mejor deseo porque sigamos contando con sus luces en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, y un saludo a todos los oyentes. Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, miembro que fue del equipo económico que comandó Roberto Junguito en los comienzos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 9 de la mañana, 2 minutos.